de garantía, que son la hipoteca, en primer lugar, y las garantías mobiliarias. Y creo yo que tendremos una o dos sesiones más, creo yo que una más, en donde de manera genérica y con amplitud vamos a abordar lo atañedero a la sucesión hereditaria, porque nuestro examen ciertamente es el día 16, a las 19 horas, como yo se los acabo de exponer, pero ocurre que los exámenes empiezan el 8, y regularmente, por razones obvias, hay una suspensión de actividades, pero nosotros hemos avanzado lo necesario para hacer una evaluación dentro de los parámetros que se generaron por esta situación de pandemia, ¿verdad? De tal cuenta que el día de hoy, como les señalaba, vamos a abordar la temática de los derechos reales de mero goce, y les presento a continuación el temario de esta noche. Es el siguiente. Ya lo tienen ustedes en la pantalla, ¿verdad? Afírmale. Muchas gracias. Bueno, les decía hace unos minutos que vamos a hablar de los derechos reales de mero goce. Y hago una evocación. En su momento, cuando hablamos por vez primera de los derechos reales, trajimos a cuenta lo relativo a la clasificación de los mismos. Dijimos que en nuestra legislación hay 3 clases de derechos reales, siguiendo una orientación de la doctrina y de la legislación italiana. Hay derechos reales plenos, que son los que confieren el goce y la disposición, el goce y la disposición de un bien. Dentro de los derechos reales plenos figura única y exclusivamente la propiedad, a la que también se le llama dominio. Por ser este el más trascendente y significado de los derechos reales, pues le dedicamos muchas sesiones de clase que concluyeron con las propiedades especiales, que son la copropiedad, ese no lo vamos a examinar, la propiedad horizontal, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. El día de hoy vamos a adjuntar un cuestionario para que ustedes lo vayan resolviendo de una vez y estén preparándose para su examen final. Pero les decía yo que nosotros dimos a conocer una clasificación tripartita, en donde figura en primer orden los derechos reales plenos de goce y disposición, en donde figura la propiedad. Luego aparecen los derechos reales de mero goce, que son los que empezaremos a desarrollar el día de hoy, y finalmente estudiaremos los derechos reales de garantía, hipoteca y prenda, que con la ayuda de Dios los estaremos abordando y concluyendo la semana venidera. Reitero que los derechos reales plenos confieren el goce y la disposición, pero estos derechos reales que vamos a estudiar ahora, tal como su nombre lo indica, solo conceden a su titular el mero goce del bien, pero no la disposición. Una persona que es el propietario, como lo vamos a estudiar, transfiere, transmite, concede a otra persona el goce de un bien que le pertenece para que lo disfrute durante un tiempo y luego se lo devuelva, como lo ejemplificaremos seguidamente. Por eso a los derechos reales de mero goce se les llama también derechos reales restringidos, como aparece aquí en el numeral 1, porque solo conceden, como repito, el mero goce, pero no la disposición. También se les llama derechos reales limitados. ¿Cuáles son las figuras que se incluyen dentro de los derechos reales de mero goce? Como aparecen aquí, muchas gracias por la corrección, aparecen 4, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, que son las figuras que vamos a estudiar entre hoy y el jueves. Hoy vamos a estudiar el usufructo, que es la figura
que presenta mayor amplitud. El uso y la habitación son figuras muy constreñidas porque han ido desapareciendo conforme el tiempo transcurre, ¿verdad? Al grado que les llaman pequeños usufructos. Y vamos a estudiar la servidumbre, que sí es una figura muy importante. Entonces, lo que he dicho hasta el momento es que de la clasificación de los derechos reales en plenos, de mero goce y de garantía, estamos abordando la segunda, que se refiere a los derechos que no conceden a su titular la disposición, sino solo el mero goce, como indica el numeral 1, y que dentro de esas figuras, como lo señala el numeral 4, se incluyen el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Vamos a hablar del usufructo. ¿Qué es el usufructo? Como lo advertiremos seguidamente cuando examinemos nuestro código, fíjense que el decreto ley 106, que es el Código Civil de la República de Guatemala, no contiene una definición del concepto de usufructo. Por eso es que es menester traer a cuenta una formulación doctrinaria. Yo estoy invocando la del profesor mexicano Rafael Rojina Villegas, que es un profesor muy reconocido, que expone que, como aparece entrecomillado, el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia. Una persona transfiere el uso de un bien de su propiedad a otro para que lo disfrute y aproveche de los frutos que genera el bien durante cierto tiempo y luego se lo devuelva tal y como se lo entregó. Ahorita vamos a traer a cuenta unos ejemplos. Fíjense que el origen del usufructo es, como la mayor parte de figuras del derecho civil, romano. Fue el derecho romano el que concibió esta figura. Ahí nació por la siguiente razón. Aquí se lo señalo en el numeral 2, dice: nacido en Roma, motivado por la necesidad de que toda mujer, al enviudar, tuviese la posibilidad de continuar viviendo en el estatus económico que le correspondía, sin que se le nombrara heredera en perjuicio de sus hijos. Les traigo cuenta lo siguiente, de lo que ya hablamos también en su oportunidad en Derecho Civil 1. Roma era una estructura muy peculiar y su conformación social estaba estratificada. Había dos clases sociales bien marcadas, bien polares, ¿verdad? Estaban los patricios, que eran los nobles, las personas acaudaladas, los que ejercían dominio, y luego la plebe, ¿verdad? Los plebeyos, que eran las personas de escasos recursos, los explotados, los expoliados, así como ocurre en la mayor parte de sociedades. Y los romanos tenían la particularidad que tenían una cultura patriarcal superlativa. Eran machistas en exceso. Las mujeres durante una época no podían acceder a ningún cargo público, ¿verdad? Y no podían ser titular del patrimonio de nadie, ¿verdad? Les recuerdo cómo era la familia en Roma. La familia en Roma estaba presidida por un personaje al que ya nos referimos en varias oportunidades, que era el pater familias. Obviamente era el hombre más longevo, ¿verdad? Porque el pater familias era el padre de familia. Entonces la familia era verdaderamente una patria o una tribu, porque era una colectividad tan numerosa que a veces llegaba a tener hasta 600 miembros. Ahí estaban los hijos, estaba la esposa de los hijos, a veces los hijos de los hijos, los esclavos de los hijos. Era una enorme colectividad. Y el que ejercía el poder supremo era el pater familias. Era como un pequeño monarca y, como ya lo expuse en varias oportunidades, podía aplicar sanciones muy severas y era el que presidía el culto familiar. Era una especie de sacerdote también, ¿verdad? Y era el que manejaba las finanzas. Era el titular del patrimonio. Cuando se moría, aunque estuviera casado, como ocurría
generalmente, la esposa no lo sucedía, sino el que lo sucedía era el hijo mayor, en base a la primogenitura. Y la mujer, la esposa, quedaba en la lipidia, en la precariedad, en una condición económica limitadísima. Entonces, dentro del contexto de los patricios, o sea, de los nobles, o sea, de los ricos, o sea, de los poderosos, para que eso no ocurriese, no por consideraciones a la esposa, sino porque esas personas vivían dentro de cierto estatus económico, le concedían a la esposa el usufructo de ciertos bienes para que viviera con comodidad, pero no era la propietaria, no podía disponer de ellos. Cuando la esposa moría, esos bienes que se le habían otorgado en usufructo volvían al poder del nuevo paters familia, que era el hijo mayor. Entonces, así surgió el usufructo. Pero para trasladarlo de manera menos alambicada, les transfiero un ejemplo más reciente. En un momento dado, yo creo que este relato ya se los hice en alguna oportunidad, un padre de familia estaba muy entusiasmado, como todos nos entusiasmamos con nuestros hijos, que queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Este padre de familia tenía un hijo joven, muy joven, recién salido de la adolescencia, y tenía la pretensión de que concluyera sus estudios secundarios, que se fuera a la universidad, que se graduara, lo que todos pretendemos con nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan lo mejor. Pero de repente este patojo llegó con el papá y le dijo, fíjate papá, que me tengo que casar. Pues el papá se sorprendió y le dijo, ¿pero cómo te vas a casar? Si yo quiero que estudies, no has terminado la secundaria y quiero que te vayas a la universidad. Sí, pero voy a ser padre, mi esposa, mi novia está esperando un hijo y yo quiero vivir con ella porque la amo. Entonces el papá trató de convencerlo y le dijo, no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí la vamos a apoyar, pero no hagas eso, es un error, vas a generar dificultades que no vas a poder resolver. Mejor estudia y desarróllate. Es lo que habíamos planificado, pero el joven porfió y le dijo no. Entonces el papá se encolerizó y le dijo, bueno, si es así, vete de la casa, ya no cuentas con mi apoyo, te marchas de aquí y ve a vivir tu vida. Y en efecto el muchacho se fue con su pareja, tuvieron un hijo y se fueron a vivir con muchas limitaciones. El papá estaba todavía embargado por la cólera, ¿verdad? Cuando llegó un amigo suyo, un amigo del papá, y le dijo, mira, no seas tan drástico. Le dijo. Tu hijo, su esposa y tu nieto, que es tu sangre, están viviendo dentro de muchas limitaciones en un lugar reducido e insalubre, y entonces tú con todas las comodidades que tienes, eres un hombre con muchos recursos económicos, no seas tan dictador, no seas draconiano, apóyalo. Entonces el papá se conmovió, lo llamó y le dijo, tampoco se la voy a poner fácil, que él, ya que cometió, según él, un error, pues tiene que realizar algunas actividades, pero lo voy a ayudar. Entonces lo llamó y se enterneció cuando lo vio y le dijo, hijo mío, yo te quiero apoyar, te voy a dar una casa durante 10 años para que la ocupes en parte, porque tiene 2 niveles. Tal vez tú vives en el de arriba y das en arrendamiento el de abajo, que tiene locales, y ahí te vas a apegar de ciertos ingresos, te van a permitir resolver tu vida, vas a poder seguir estudiando, atender a tu mujer, a tus hijos. Y esa figura se llama usufructo. Yo no te la estoy regalando, te la estoy dando para que durante cierto tiempo te aproveches de los frutos que produce, por ejemplo, los frutos civiles. Da en arrendamiento parte de la casa y el fruto civil es la renta. Ese es el usufructo. Ese es el usufructo. No transmitió la propiedad, sino transmitió el uso para que se apropiara de los frutos y se la devolviera en cierto tiempo. Así ocurrió en Roma. Solo que allá era un poco más alambicado porque era solo a las viudas, ¿verdad?
para que no se ubicaran en un contexto de pobreza, porque qué podían decir los demás, ¿verdad? Entonces, la viuda al fallecer era un usufructo vitalicio, tenía que devolver, ¿verdad?, los bienes al patrimonio que correspondía, que era el del pater familias. ¿Cuáles son los elementos del usufructo? En toda relación intervienen tres tipos de elementos: los personales o subjetivos, los objetivos o reales y los formales. Los personales o subjetivos se refieren a las personas que participan en la relación. ¿Qué personas participan en la relación? Participan dos: el propietario, que es quien confiere a la otra persona la facultad de usar y disfrutar del bien, y el usufructuario, que es la persona que disfruta del bien de ajena pertenencia, se aprovecha de los frutos y lo tiene que devolver. En el ejemplo que yo les traje a cuenta, el papá, que al principio estaba iracundo, después se conmovió y después le dio la casa, él es el propietario. Fíjense que en Roma, así como aparece aquí, por favor escuchen esto, en Roma al propietario se le llamaba nudo propietario, con N, no con M, nudo propietario. ¿Por qué se le llamaba nudo propietario? Porque se le simbolizaba con unas manos atadas, porque el propietario que concedía un bien en usufructo no podía aprovecharse de él, porque se lo estaba otorgando al usufructuario. Entonces, el propietario se limitaba, ¿verdad? No podía aprovecharse de los frutos de un bien de su propiedad porque el usufructuario iba a aprovecharlos. Entonces, repito, en el ejemplo que yo traje a cuenta, el propietario es el papá. En Roma se le llamaba nudo propietario, todavía se le llama así. Y el usufructuario era el hijo, que es quien disfruta del bien, disfruta del inmueble y se aprovecha de los frutos. Los elementos objetivos o reales, o sea, los entes sobre los cuales se cae el efecto del derecho, pueden ser bienes y derechos, como lo vamos a explicar dentro de un momentito. Todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, y derechos sobre esos bienes. Salvo los bienes que son de uso personalísimo, ¿verdad? Esos son intransmisibles. Y los elementos formales debe constituirse notarialmente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del papá que le dijo al hijo, mira, yo te voy a otorgar esta casa en usufructo, vamos con el notario para que redacte una escritura y que inscriba tu derecho en el registro de la propiedad. Entonces el notario redacta ese contrato de usufructo en un papel especial que solo se le vende a los notarios, como ya se los dije en alguna oportunidad, que se llama papel protocolo, y la copia o testimonio de esa escritura se inscribe en el registro de la propiedad para hacer constar que el hijo tiene el derecho durante 10 años. Esos son los elementos. Los elementos personales son el propietario y el usufructuario. Los elementos objetivos o reales son los bienes sobre los que recae el usufructo, que pueden ser muebles o inmuebles y derechos. Y formales son los mecanismos, los requisitos que deben cumplirse para que el usufructo se constituya y produzca sus efectos, que tiene que ser notarialmente e inscribirse en el registro de la propiedad. Veamos ahora cuál es la clasificación del usufructo. Fíjense que hay varias clasificaciones del usufructo, pero aquí estamos trasladando solo algunos puntos de vista que son los más conocidos. En atención a la persona, el 4.1, el usufructo puede ser de dos clases. Puede ser simple y puede ser múltiple. El usufructo simple es el que se constituye a favor de una sola persona. Como en el ejemplo que les traje a cuenta, el papá le concede una casa en usufructo a su hijo. Ese es un usufructo simple porque el usufructuario es solo una persona. Pero puede ocurrir que sean varias personas, ¿no? En lugar de concederle el usufructo a un
solo hijo se lo conceda a 3 hijos. Ese se llama usufructo múltiple. Repito, el usufructo simple es el que se le concede o se le otorga o se le confiere a una sola persona. Y el usufructo múltiple se le confiere o se le concede a varias personas. Cuando esas personas, que serían 3, digamos 3 hermanos, disfrutan del usufructo en conjunto, simultáneamente, el papá los llama y les dice: miren, a ustedes 3 les voy a dar esta casa en usufructo durante 10 años, a los 10 años me lo retornan. Ese es el usufructo simultáneo, porque los usufructuarios disfrutan del bien conjuntamente, simultáneamente. Pero puede haber un usufructo sucesivo, que es cuando, como los hermanos no se llevan bien, entonces llama al hermano mayor y le dice: tú vas a disfrutar 10 años de este bien, a los 10 años me lo devuelves y yo se lo voy a dar a tu hermano mediano, ¿verdad? Para que lo disfrute otros 10 años. Y finalmente, al más chiquito, al Benjamín, otros 10 años. Ese es el usufructo sucesivo, cuando disfrutan del bien uno en pos de otro. Y el usufructo simultáneo es cuando todos lo disfrutan conjuntamente. Simple cuando lo disfruta una persona, múltiple cuando lo disfrutan varios. El usufructo múltiple simultáneo es cuando todos los usufructuarios lo disfrutan conjuntamente, y el usufructo múltiple sucesivo es cuando lo disfrutan uno primero, otro después y otro después. En atención a las cosas, el usufructo puede ser propio o normal, que es el puro usufructo, el mero usufructo. Es el que cae sobre cosas no consumibles. Por ejemplo, el papá le dio al hijo una casa. Entonces la casa se puede deteriorar, pero no se puede consumir, ¿verdad? Entonces él, cuando se la devuelva, después de los 10 años, tiene que devolvérsela como la recibió, ¿verdad? Entonces la va a pintar, le va a arreglar algunos detalles que con el tiempo fueron motivo de deterioro, pero le va a devolver la misma casa. Y nuestro código, como lo vamos a ver a continuación, incluye lo que se llama usufructo impropio o anormal, que recae sobre bienes consumibles, sobre aquellos bienes que solo pueden ser utilizados en una oportunidad y se consumen, como la gasolina, ¿no? O como los granos básicos. Entonces, cuando se constituye un usufructo sobre ese tipo de bienes, se tienen que devolver otros de igual naturaleza. Entonces, el usufructo propio o normal es el que recae sobre bienes no consumibles, sobre bienes no consumibles. Y el impropio o anormal recae sobre bienes consumibles. Yo les señalé la gasolina o los granos básicos, ¿no? Y dentro de este contexto hay otra clasificación: el usufructo singular y el usufructo universal. Nosotros ya estudiamos en su oportunidad, fue el tercer punto de este programa, que es el patrimonio. El patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero que le corresponden a una persona. Es todo lo que tiene y lo que debe, ¿verdad? Entonces, cuando se constituye un usufructo sobre todo el patrimonio, ese es un usufructo universal. Es muy difícil que se dé en la vida real, pero se ha dado en algunos casos, ¿verdad? Entonces, cuando se constituye un usufructo afectando todo el patrimonio, se llama usufructo universal. Pero cuando el usufructo se constituye sobre un bien, como en el ejemplo que les puse, el papá le dio una casa al hijo, ese es un usufructo singular, porque solo se afecta a un bien, solo se afecta a una cosa determinada. El usufructo universal, repito, es sobre todo el patrimonio, el singular sobre un bien. Por el objeto, los bienes, perdón, el usufructo puede ser un usufructo sobre bienes materiales y un usufructo sobre derechos. Les ejemplifico nuevamente con el caso que yo traje a cuenta. El usufructo que se constituyó sobre la casa es un usufructo sobre bienes materiales, porque la casa es un ente que tiene materialidad, ¿verdad?
ocupa un lugar en el espacio. Pero hay un usufructo sobre derechos, que son abstracciones, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Un autor escribe un libro que produce mucho impacto y se vende una cantidad de textos y él tiene derechos de autor, ¿verdad? Como, por ejemplo, el autor del Código Da Vinci o sobre aquellos libros y películas sobre aquel niño mago que ahorita olvidé su nombre. Entonces, esos libros producen una enorme cantidad de regalías, ¿verdad? Entonces, Harry Potter. Harry Potter, muchas gracias, sí, Harry Potter. Entonces, uno de estos autores, ¿verdad? Puede decir, fíjense que el peculio que yo tengo como pago de derechos se lo voy a conceder a mi hijo o a una asociación benéfica durante 5 años para que el derecho a cobrar ese estipendio lo utilicen durante ese lapso. Estoy constituyendo un usufructo sobre ese derecho. Entonces hay usufructos sobre bienes materiales, como en el caso del papá que le dio la casa al hijo, y usufructos sobre derechos, como el caso del autor de un libro o de una canción que obtiene regalías enormes, entonces permite que su familiar, su mamá o su hermano los cobren durante cierto tiempo. Ese es el usufructo sobre derechos. Por su origen, el usufructo puede ser legal y voluntario según que lo determine la ley o se constituya por contrato, así como yo lo ejemplifiqué, que el papá lleva al hijo con el notario, o por una disposición testamentaria, que la persona que otorga el testamento establece que cuando él fallezca se le otorgará el usufructo de una casa a una persona que trabajó con él durante mucho tiempo y en reconocimiento le concede ese derecho. Y como lo vamos a ver dentro de unos minutos, el usufructo puede ser vitalicio cuando se concede durante toda la vida de una persona o a plazo. En el ejemplo que les puse, el papá le otorgó al hijo el usufructo por 10 años. Ese es un usufructo a plazo. Plazo era 10 años. Pero puede haber un usufructo vitalicio que le dice, mira hijo, no, yo te voy a dar durante toda tu vida el usufructo de este bien, que sería mejor que se lo transmitiera por otro título, ¿verdad? Pero hay usufructos vitalicios que duran toda la vida del usufructuario y cuando el usufructuario fallece, regresa al patrimonio de quien lo constituyó, si todavía está vivo, ¿verdad? La segunda parte de esta exposición se refiere a aspectos verdaderamente breves y sencillos que solo nos permiten recordar algunos aspectos que ya tratamos en su oportunidad. Por ejemplo, lo relativo a los frutos. Esto lo hablamos cuando tratamos la accesión. Recordarán ustedes que en la accesión hablamos de que es el derecho que compete al propietario sobre los frutos que producen los bienes de su pertenencia. Por ejemplo, si yo tengo una vaca y la vaca da leche, ¿de quién es la leche? Mía, porque yo soy el propietario de la vaca. Si yo tengo un cultivo tengo varios árboles que dan aguacates, los aguacates son míos porque los árboles son míos. Entonces, los frutos son las producciones de un bien. Si yo le transmito a una persona el usufructo de un bien en particular, pues esa persona tiene derecho de aprovecharse de los frutos de la naturaleza que sean. Hay 3 clases de frutos, como nosotros lo expusimos en su oportunidad. Los frutos naturales son las producciones orgánicas de un bien, así como les acabo de señalar yo, tengo árboles de aguacate y producen aguacate, el fruto es el aguacate, lógicamente. Pero cuando yo introduzco la tecnología para mejorar la producción, por ejemplo, tengo una crianza de gallinas para producir huevos y les insuflo
sustancias químicas para que produzcan una enorme cantidad. Ese ya es un mecanismo industrial y es un fruto que en efecto es natural, pero está inducido, ampliado y mejorado a través de esos recursos. Y los frutos civiles son los que son generados por relaciones de derecho, como por ejemplo el arrendamiento. Entonces, si yo tengo una casa y la doy en arrendamiento, ¿cuál es el fruto? El pago de la renta. Y finalmente, quiero por favor que vean ustedes el artículo 738, que es el que regula cómo concluye el usufructo. Dice modo de extinguirse el usufructo, extinción del usufructo. Véanlo, por favor. Ya lo tenemos a la vista. ¿Qué es lo? Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá, verdad? Fíjense que cómo termina el usufructo. Bueno, primero por muerte del usufructuario. En el ejemplo que traje a cuenta, sin la intención de ser siniestro, si se muere el hijo, el papá le otorgó la casa a su hijo en usufructo y se muere el hijo, se termina el usufructo porque no hay quien disfrute de esos bienes, de esos frutos. Por el vencimiento del plazo, se lo concedió por 10 años. Pues lógica y obviamente al fenecer ese lapso, concluye también el usufructo. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. ¿Qué quiere decir eso? El hijo tiene el derecho de usufructo, es el usufructuario, pero no es el papá viene y dice, no, ¿cómo le voy a dar el usufructo a mi hijo? Le voy a dar la propiedad. Entonces lo llama y le dice, mira, yo te voy a transmitir el bien en propiedad. Entonces se reúne el usufructo y la propiedad. Entonces ya es propietario, ya no es usufructuario. Se terminó el usufructo. Fíjense que por prescripción, ustedes, espero que lo recuerden, cuando estudiamos la usucapión, estudiamos el artículo 620, en donde dijimos que la posesión puede convertirse en propiedad cuando esté fundada en justo título, que la posesión sea continua, pública y pacífica, y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años. Es decir, el transcurso del tiempo posibilita la adquisición de algunos derechos, pero también posibilita que en un momento dado ciertos derechos se extingan, como cuando yo les expliqué lo relativo a la resolución o el cobro de pensiones periódicas, que a los 2 años, si uno cobra honorarios, por ejemplo, estos prescriben. Entonces también algunas figuras pueden extinguirse por el transcurso del tiempo, y eso pasa con el usufructo también. Vean por favor el artículo 1508. El artículo 1508, si ya lo tienen a la vista. Sí, Gracias. El artículo 1508 dice, la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse. Es decir, imaginémonos que el papá al principio se presentó draconiano, déspota con el hijo, ¿verdad? Y el hijo, sensibilizado, cuando el papá lo llama, le dice, mira, yo quiero constituir un usufructo en tu favor. Entonces el hijo al principio acepta, pero después dice, no quiero nada, ¿verdad? Porque mi papá fue demasiado duro conmigo. Entonces no hace uso de ese derecho. Si no lo utiliza durante 5 años, se extingue. Eso es la prescripción extintiva. Cuando un derecho se extingue porque no se ejercita durante cierto tiempo. Entonces el 1508 es aplicable al usufructo. En 5 años se extingue.
por renuncia del usufructuario, ¿verdad? Cuando el usufructuario ya no lo quiere, o por pérdida de la cosa usufructuada. Se destruye la casa, se hunde, así como pasó en la zona 6, que ya lo hemos ejemplificado varias veces, ¿verdad? O porque se anule el derecho, ¿verdad? En un momento dado, por alguna circunstancia anómala, se anula el derecho, ¿verdad? Ahí se terminó el usufructo. Para concluir, yo quiero que traigan a la vista su código, porque vamos a hacer algunos comentarios breves sobre algunos aspectos que están incluidos o que no están incluidos en la regulación del usufructo. Fíjense que, como ustedes pueden ver, a partir del artículo 703, ya estamos en el artículo 703. Sí. Fíjense que no hay ninguna definición del concepto de usufructo. Por eso fue que acudimos a la doctrina, pues invocamos a Rogena Villegas, como pudimos invocar a Puig Peña, a Riperti Boulanger, a Espín Cánovas o a cualquiera de esos autores, porque nuestro código no formula ninguna definición de lo que es el concepto de usufructo, no lo incluye. Además, como ustedes pueden ver, en el número 2 hay un principio que data de la época de los romanos, el principio de salva rerum substancia, que lo que quería decir es que yo tenía que entregar el bien con la misma sustancia que lo recibí. Si yo recibí una casa, tengo que entregarla como la recibí. Claro está que los bienes están sujetos a menoscabo, ¿verdad? Se deterioran, pero yo, pues una pintura, se me dieron la casa durante 10 años, tengo que entregarla pintada nuevamente. Si hay algunos agujeros, los tengo que repellar, tengo que resolver algunos problemas del piso. Debo entregar el mismo bien que recibí, pero yo les dije que hay un usufructo sobre bienes consumibles que se le llama cuasi usufructo. Está regulado en el artículo 713, como ustedes lo pueden ver. Dice el artículo 713, obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible, a pagar su valor si hubieran sido estimadas, ¿verdad? Obviamente hay bienes, como les señalé, como la gasolina o como los granos básicos, que si me los dan en usufructo de 10 años, yo no puedo devolver los mismos, ¿no? Entonces tendré, como son bienes fungibles, pueden ser sustituidos y tendré que entregar otros de análoga naturaleza. Fíjense que el artículo 704 regula y establece la forma en que se puede constituir el usufructo, como ustedes pueden verlo. El usufructo se constituye por contrato o por un acto de última voluntad. Por contrato, como el papá que llevó al hijo con el notario y ahí se celebró el contrato. Y por disposición de última voluntad, cuando en mi testamento yo determino que un bien de mi pertenencia se va a constituir usufructo sobre el mismo para beneficiar a alguien, ¿verdad? Alguien que fue muy gentil conmigo, que trabajó durante mucho tiempo, entonces yo le transfiero el usufructo para que goce de un bien durante 10 años. Ahora, la duración del usufructo está contenida en el artículo 705, como pueden verlo. Ahí también se establece qué tipo de bienes son los que se pueden afectar. Dice el 705. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Fíjense que es muy importante esto, ¿verdad? Porque puede ser a plazo, durante un lapso, como lo establecimos con el padre y el hijo, que constituyó el usufructo por 10 años. Puede ser vitalicio,
durante toda la vida del usufructuario, ¿no? Lo que dure su vida, hasta que él muera, concluye el usufructuario, pero no puede ser a perpetuidad, porque vitalicio no es perpetuo. Perpetuo es per seculum seculorum, ¿verdad? Para siempre. Es decir, lo va a utilizar el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, y así sucesivamente, por siempre, ¿verdad? Eso no puede ser a perpetuidad, ¿verdad? Puede ser vitalicio, pero no a perpetuidad. Vitalicios sobre la vida de una persona, no de la sucesión de descendientes, si es que los hay, ¿verdad? Y además aquí se establece con toda claridad que puede constituirse sobre bienes muebles o inmuebles. Finalmente, en el número 6, eso ya lo abordamos hace unos minutos, que puede extinguirse el usufructo por vía de la prescripción. Ya dijimos, y reitero ahora, que la prescripción es el paso del tiempo que permite obtener derechos, como en el caso de la usucapión, que ya la estudiamos, o perderlos, ¿verdad? Como en el caso del artículo 1514, en donde si yo no cobro en 2 años mis honorarios o pensiones, las pierdo, se perdió mi derecho. Entonces, bueno, de esta manera concluimos la exposición y como de costumbre haremos unas cuantas preguntas, ¿verdad? Le pregunto a Anthony Josué. Sí, Lick, buenas noches. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bendito sea Dios, ahí sorprendido por la lluvia de último momento, ¿verdad? Que afectó un poquito. Bastante. ¿Verdad que sí? Anthony, hágame un favor. Claro, Lick. Dígame, ¿qué son los derechos de mero goce y los derechos reales de mero goce? ¿Qué figuras se incluyen dentro de esta denominación? Que son el número 1 y el número 2. Sí, Lick, los derechos reales de mero goce son aquellos que confieren al titular únicamente el goce de un bien de ajena pertenencia. Los titulares de estos derechos no tienen poder de disposición por cuanto que el bien que corresponde no les pertenece. Por eso se les llama también derechos reales. Restringidos, perdón. Las figuras que están dentro de la denominación de los derechos reales de mero goce serían el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, Antonio. Gracias a usted, Lick. A ver, le pregunto a Mayra Consuelo. Mucho gusto, licenciado. Mayra, casi no la oigo, fíjese, o no la oímos. Disculpe, licenciado, es que voy manejando, pero con mucho gusto. No, si va manejando, no, Mayra, eso es muy peligroso. Ahí le vamos a preguntar a otra persona. Muchas gracias por su atención. No, a la próxima le pregunto, oye, usted disculpe. Ay, disculpe, Lick, muchas gracias, disculpe. No tenga pena. Aquí estoy en el le vamos tráfico. A preguntar a Hilda María, que está levantando la mano. Ah, de verdad. Yo no me di cuenta que la estaba levantando, pero dígame. Hilda María, perdone, dígame qué es el usufructo y cuál fue el origen de esta figura. Bueno, como nos decía usted, el usufructo no está definido en nuestro código, sino que hay que ir a la doctrina para poder encontrar una definición del término. Y usted nos compartió una del ¿cómo se llama? Del estudioso Regina Villegas, que establece que el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas. ¿Cómo se originó? En Roma. Sí. Y cómo se llama, y todo era por la forma en que trabajaban en Roma la propiedad, ¿verdad? Que era propiedad del hombre, no estaba incluida la mujer, pero sí, ¿cómo se llama? Pero sí trataban de proteger que tuviera cómo poder sostenerse después, ¿verdad? Muy buena respuesta. Yo le estoy muy agradecido, Hilda. Es muy buena intervención la suya. Gracias, Lick. Muy bien. A ver, le pregunto a Kevin Augusto.
Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo está? Hágame favor, Kevin. Bien, gracias. Qué bueno, Kevin, me alegra mucho. Explíquenos quién es el nudo propietario en la relación del usufructo. Está en el... Sí, es el... Así se le llama en el elemento del usufructo, sería los personales o los subjetivos, sería el propietario El propietario. del bien, ¿verdad? El propietario es el nudo propietario porque está limitado en sus facultades. Le pregunto a Fernando David en este momento. Buenas noches, Lick. Un gusto. El gusto es para mí, Fernando. Gracias por intervenir. ¿Qué diferencia hay entre el usufructo simple y el usufructo múltiple? Está enunciado en el 4.1. Bueno, que el usufructo simple se atribuye, o el goce de este usufructo lo tiene una sola persona, y el múltiple es de varias personas que lo disfrutan. Muy bien. Y el múltiple dijimos que puede ser simultáneo y sucesivo. ¿Qué diferencia hay entre el simultáneo y el sucesivo? Bueno, el simultáneo quiere decir pues, que todas las personas de este tipo de usufructo múltiple pueden disfrutarlo al mismo tiempo. Ah, es. Y el otro, se me fue el nombre. Sucesivo. El sucesivo, ¿verdad? Es que es consecuente, ¿verdad? Lo disfruta uno primero y el otro posteriormente. Qué bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Y una última pregunta que le formulo a quién, a Marcos Andrés. Sí, dígame, licenciado. ¿Qué diferencia hay, Marcos, entre el usufructo singular y el usufructo universal? Que uno se recae sobre, digamos, sobre una cosa determinada y el universal sobre un patrimonio. Es lo que yo le entendí más o menos. No, así está. Es correcta su respuesta. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a todos por escucharme y muchísimas gracias por intervenir. Yo les deseo que descansen y nos conectaremos nuevamente el día jueves a la hora de costumbre.